Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la Parashat Korach. Ya habíamos dicho que, y hay que insistir, en que todo el libro de Números, Bamidbar, se centra en la interacción, la relación entre Hakadosh Baruj Hu e Israel, en el sentido de que empieza a desarrollarse, empieza a definirse, empiezan a crearse pautas, preferencias específicas de cómo nosotros nos relacionamos con él. Esto es muy importante. Entonces vimos la semana pasada en Shelach, fuimos ampliando lo más que pudimos con relación a ese punto al que nos hemos referido. Y es interesante porque de alguna manera, ya lo habíamos dicho antes, en los videos de Shelach, que la transgresión de los espías dio paso a que ocurriera la rebelión de Korach. Es importante, ¿no? Debemos destacar dentro de ese contexto la cuestión que dijimos, que mencionamos en Shelach, respecto a aquello que dijimos que era algo así como que Israel siempre ha sido el país más democrático que ha existido. O sea, la democracia siempre ha existido en Israel. O sea, no ha habido dictadores. Entonces, ya vemos que ocurre cuando los príncipes, los cabezas, por decirlo así, de las tribus van donde Moshe Rabenu para explorar la tierra, y Moshe Rabenu básicamente dice, bueno, si ustedes quieren ir, vayan. O sea, en otras palabras, nuestro máximo conocimiento del Creador, representado por Moisés, precisamente porque se trata de conocimiento, es flexible a nuevos conocimientos. En otras palabras, no se cierra exclusivamente a algo así como un conocimiento permanente del Creador, sino que es dinámico. O sea, la referencia, nuestra intención de conocer al Creador, ¿no?, se da a partir de nuestra relación con nuestro entorno, con nosotros mismos y con los demás en el mundo material. O sea, es una interacción. O sea, nuestro conocimiento es proporcional a la experiencia y al conocimiento adquirido dentro de nuestro entorno material. O sea, entre más conocemos nosotros cómo somos en este mundo material, o sea, en materia de discernimiento, pensamiento, ideas, emociones, sentimientos, pasiones e instintos, la medida en que los conozcamos y veamos cómo se manifiesta en el mundo material y cómo el mundo material de alguna manera retroalimenta, o sea, responde a esas dimensiones de la conciencia a las que nos hemos referido, o sea, el discernimiento, el pensamiento, las emociones, las pasiones, a los instintos. Ese conocimiento tiene que estar dentro del marco, dentro de la perspectiva, del propósito de conocer a Dios. O sea, nos conocemos a nosotros en nuestro entorno en aras de conocer a Dios, porque después de todo lo que nosotros somos, estas dimensiones a las que nos hemos referido de nuestra conciencia, y donde estamos, este mundo material, es producto del Creador, viene del Creador, es de Él, no está separado. Esto es muy importante. Da la sensación de que porque tenemos individualidad ya hay un sentido de separación. Claro que lo hay, pero esa separación no implica que estemos separados del Creador, de quien creó esa separación. Ahí está la clave. O sea, que el momento en que nosotros nos aislamos, y esto va a ser el preámbulo para Korach, por eso es importante que lo destaquemos ahora. En el momento en que nosotros perdemos la noción de que todo emana del Creador, luz y oscuridad, bien y mal, todas las dualidades que nuestra conciencia percibe en este mundo material, mientras nosotros tengamos eso claro, no vamos a tener ningún problema. Cuando perdemos la conexión, sí vamos a tener bastantes problemas. Porque la única referencia que vamos a tener va a ser nosotros mismos. Entonces tenemos que construir algo así, una base fuerte de individualidad, un ego muy fuerte, para depender de él el resto de nuestras vidas. Hay gente que vive y nace así, sin Dios. Su Dios es el ego, su Dios es el sí mismo. Entonces, la diferencia entre nosotros, básicamente en quienes adoptamos la Torah como nuestra identidad, es que sabemos de que todo viene del Creador.
Todo proviene de Él. Y lo conocemos en proporción, en directa relación con nuestro interactuar con nosotros mismos, en nuestra conciencia, cuando pensamos, cuando sentimos, y con lo que nos rodea, y con quienes nos rodean, nos rodeamos. Esto es muy importante. Entonces, dijimos que era preámbulo a lo de Korah, la historia de Korah, porque también es el mismo preámbulo para la decisión que tomaron nuestros antepasados de ir a explorar la tierra. Es una respuesta básicamente de ego. Así, bueno, yo quiero ver qué es lo que yo quiero ver, lo que hay para mí. En vez de decir, yo voy a vivir en esa tierra que Hashem me ha prometido, porque viene de Hashem, es de Hashem, y Él me va a decir cómo yo voy a vivir ahí. Exactamente esa misma aproximación a la realidad es la que tenemos que tener en el diario vivir, en las decisiones que, como ya hemos dicho en el blog, en los comentarios que hemos hecho, en muchísimos, es nuestra referencia, básicamente. O sea, lo que nosotros vamos a hacer diariamente en nuestra vida, las decisiones que tomamos momento a momento, tienen que estar dentro de nuestra relación con Dios. Y vamos a decir dentro de nuestra verdadera identidad. Sí, nuestra verdadera identidad es nuestra conexión con Dios. El saber que derivamos de Él. El saber que estamos acá respondiendo a un plan de Él. Y conocemos ese plan en proporción a nuestro conocimiento de Él. ¿Cómo lo conocemos? A través de la Torá. Y a través de cómo Él se relaciona con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Korah, un caso típico, ¿no? Este hombre, que era primo hermano de Moisés, de Aarón y de Miriam, por consecuencia, sacó sus propias conclusiones. Dice, yo realmente soy el Dios de mí mismo, o sea, soy el Dios de mis creencias, soy el Dios de mis ideas, soy el Dios de las conclusiones que yo saco a partir de lo que yo creo que es la vida, e inclusive a partir de lo que yo creo que es Dios. Ese fue el gran error de Korah. Crearse su propia definición de Dios. O sea, él no le bastó la Torá, no le bastó la interacción, hasta ese momento él era testigo presencial de Hakadosh Baruj Hu con Am Israel. Él lo estaba viviendo diariamente de la salida de Egipto. Sin embargo, la individualidad es tan fuerte en nosotros. El ego es tan fuerte que nos ciega, básicamente. O sea, aunque estemos viendo que la realidad es que este mundo pertenece a un creador y no a nosotros. Que nuestra vida pertenece a un creador y no a nosotros. Que nuestros sentimientos, pasiones, instintos fueron puestos por Él a nosotros. Vamos a estar básicamente como Korah, imaginándonos que somos dioses de nosotros mismos. Eso fue lo que pasó, lo que le pasó al tipo. O sea, el tipo realmente se cegó. Y hay que tener mucho cuidado porque precisamente nuestros sabios preguntan, bueno, un tipo tan malvado, en el caso de Balak, ¿no? Hay dos malvados que tienen nombre, su nombre está en Parashot, en porciones de la semana. ¿Han podido escoger otro nombre? Nuestros sabios dicen no, cogen el nombre de dos tipos para poner un ejemplo. O sea, ¿por qué la Parashá se llama Korah? Para ponernos un ejemplo. Así como este tipo cayó, tú puedes caer cada momento de tu vida, no cada día, ni cada año, ni cada 10 años. Cada momento. Tenemos que estar vigilantes de quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos, consecuentemente. Esto es clave. Entonces lo que le pasó a este hombre, como ya dijimos, fue eso. Y el ejemplo que nos pone Hakadosh Baruj Hu de incluirlo a él en la Torah como parte de nuestra enseñanza. Torah se llama instrucción, es la traducción del hebreo. Instrucción. Es decir, ten cuidado con esto. Ten cuidado por lo que le pasó a este hombre. Y es interesante porque él representa, Korah es el arquetipo, por decirlo así, la personificación
de aquellas personas que llegan a tener un extremadamente alto conocimiento del Creador, que parece una contradicción. Bueno, si él conocía tantos a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo así que se reveló? Pasa. Dicen que entre más sabemos, más somos responsables de lo que sabemos. Y más somos dependientes de lo que sabemos. Que es obvio, ¿no? Una persona que es médica, por ejemplo, que aprende medicina, está dependiendo de su conocimiento cada momento. Y tiene que actualizarse, cada año tiene que estar actualizándose. Depende de ese conocimiento. O sea, ya deja de ser una persona que no puede actuar de acuerdo a su criterio. Tiene que actuar de acuerdo a lo que aprendió. Esa lección la aplicamos acá igual. O sea, la dinámica es la misma. Exactamente igual. Sin embargo, hay personas que a pesar de que saben muchísimo, caen, por decirlo así, en la tentación de actuar de acuerdo a su propio criterio y no a lo que han aprendido. Esto es muy interesante. Es parte de la conciencia humana, o sea, no somos perfectos. O sea, podemos llegar a ese punto. Al punto que conocemos tanto a Kadosh Baruj Hu que digo, yo ya soy un Kadosh Baruj Hu, Hasbe Shalom. Pero hay gente que es así, eso es lo que le pasó a Korah. Entonces nuestros sabios dicen que la rebelión de Korah no fue contra Moisés y contra Aarón, como aparentemente lo narra la Torá. Pues básicamente era una conspiración para tumbarlos a Aarón y a Moshe Rabén. De eso se trataba, decir, bueno, yo voy a ser el Cohen Gadol, pensó él, Korah, ¿no? Y sus compañeros de conspiración iban a tomar el lugar de Moshe Rabén. Entonces, como ya dijimos, Am Israel atravesó por situaciones en las que hoy día, en pensamiento moderno, académico, a partir de la historia, consideramos como guerras civiles. La primera instancia de guerra civil la hubo con el becerro de oro. De hecho, hubo una guerra, murieron 3.000 personas, cuenta el Midrash. Trataron de separarse de la línea que Kadosh Baruj Hu había definido para nosotros. El pecado de los espías fue otra rebelión, otra intentona de guerra civil, de separación. Y esta es la tercera, la rebelión de Korah. ¿Ok? ¿Por qué se dan esas intentonas? Por lo que dijimos inicialmente en el comentario y lo comentamos también en los videos de la semana pasada y lo hemos dicho antes también. En Am Israel nunca han existido dictaduras. Nunca han existido. Muy interesante eso. O sea, hay opiniones, hay rebeliones, hay disensiones, hay diferencias de opinión. Las hay. Pero no hay un enfrentamiento así de cambiar el rumbo del destino de Israel, como pasó acá. O sea, me parece a Korah es importante, o sea, lo esencial de aprender acá, y vamos a repetirlo, es que tenemos que tener siempre presente que quien está en control de todo es Kadosh Baruj Hu. Él es el dueño de su creación y dirige su creación, uno de los principios fundamentales del judaísmo, ustedes lo saben. No solamente él es el dueño de su creación, sino que él la controla, la dirige. Es importante. Entonces, en el momento en que, como ya dijimos, la rebelión de Korah no era realmente contra Aarón HaKohen y Moshe Rabén. La rebelión de Korah era contra Kadosh Baruj Hu, básicamente. Y esa es la gran lección que hay que aprender aquí. O sea, que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, el que se rebela es el ego realmente. Es decir, yo creo que no hay que poner una mezuzá en la puerta de la casa porque tengo 20 Sefer Torah en la casa. Si tengo 20 libros de Torah en la casa, ¿para qué necesito una mezuzá?
Él cuenta el Midrash, que era el razonamiento de Korah. Igual pasaba con los tzitzit, ¿no? Tzitzit tenía, como ya sabemos, un hilo, ¿no? Una hebra de color azul. Entonces él decía, bueno, si yo estoy vestido todo de azul, celeste, tejeles, ¿qué necesidad yo tengo de ponerme tzitzit? Ya como lo que esté vestido de azul, ya con eso me basta. Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos, llega un momento en que al conocer lo que Hakadosh Baruj Hu nos dice que seamos, uno dice, bueno, está bien Hakadosh Baruj Hu que tú nos digas qué es lo que queremos que seamos, pero, en el pero está el problema. A mí me parece que sería mejor de esta manera. Una tendencia natural que tenemos, ¿no? Somos humanos. La cuestión es por qué. El porqué del pero. O sea, ¿de dónde sale el pero? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando expresamos una disensión, una diferencia de opinión. A veces cuando antagonizamos con alguien. Dice, bueno, ¿yo por qué quiero antagonizar con esta persona? ¿Yo por qué le quiero llevar la contraria? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Quiero imponerme a la persona? ¿Quiero imponer mi criterio? ¿Quiero demostrar que soy superior a esa persona? Las respuestas están ahí. La cuestión es que tengamos la entereza con nosotros mismos. Es importante que destaquemos esto. El ser judío y la identidad judía en general es acerca de nosotros mismos a nivel individual. Claro, redunda a nivel colectivo, obviamente. Pero todo este proceso es para nosotros a nivel individual. Cada uno de nosotros tenemos un proceso. Tenemos una vida, tenemos algo que conocer de nosotros mismos y algo dentro de ese conocimiento que rectificar. Esto está claro. Todos, no hay excepciones acá. Entonces la idea es cómo lo hacemos. Cuando estamos hablando del cómo lo hacemos, no estamos hablando de cómo nos conocemos, ya eso lo sabemos. Es cómo reorientamos lo que conocemos de nosotros mismos, qué dirección le vamos a dar. Bueno, yo tengo estas tendencias negativas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso? Tengo estos hábitos, ¿qué voy a hacer con eso? Tengo estas ideas, ¿qué voy a hacer con eso? Tengo estas creencias, ¿qué voy a hacer con eso? Tengo estos apegos, tengo estas adicciones. A partir de ahí, entonces uno dice, bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ahora, uno tiene la opción de aplazarlo, de decir, bueno, así soy yo y qué me importa. Es normalmente la conclusión que saca mucha gente, ¿no? Es que yo soy así. ¿Ok? Entonces, claro, ese ser así de alguna manera lo restringe a su propio ser así. O sea, él tiene sus condiciones, tiene su manera de ser, tiene la manera como él interactúa con su realidad, con su entorno, consigo mismo y con los demás. Esas referencias son las que van a llevarlo a él a dirigir su vida, a manejar su vida. Entonces, ya sea que lo limiten, venga poca gente que se meta dentro de esas referencias, o si son positivas esas referencias, que atraiga gente, que participe dentro de esas referencias, compartan esas referencias, en aras del bienestar colectivo, naturalmente. Entonces eso lo hacemos en cada faceta de nuestra vida. Cuando vamos a conocer a una persona con la que vamos a tener una larga relación, ya sea de trabajo, ya sea sentimental, hay referencias. Entonces la pregunta es si las referencias de la otra persona o de las otras personas convergen con mis referencias. Si estamos en la misma página, en el mismo párrafo, en el mismo renglón y en la misma palabra. De eso se trata. Si no, entonces vamos a tener básicamente conflicto. O no necesariamente conflicto, pero vamos a tener roces. Mientras llegamos a un balance armónico entre las partes. Que todo el mundo salga ganando, obviamente.
Ya hemos dicho, lo hemos repetido muchas veces, que la Torah se limita en el hacer las cosas, hacerle al prójimo lo que para nosotros es positivo. O dicho de otra manera, no hacer al prójimo lo que a nosotros nos es desagradable. En eso se suma toda la ética del judaísmo. Esa es la definición de ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, una definición práctica. Tiene que ver en cómo interactuamos. O sea, en ese interactuar tiene que haber algo positivo para ambos o para todos los involucrados. De lo contrario, el juego no funciona. Jamás ha funcionado y nunca va a funcionar. Entonces, los regímenes totalitarios, la esclavitud, la opresión, la explotación, eso nunca ha funcionado. De allí que a partir de ellas haya revoluciones, haya todo lo que ha pasado a través de la historia. Ya nuestros historiadores y nuestros filósofos han abundado muchísimo en eso. Las cosas van a andar mal cuando no hay una relación armónica dentro de las partes. Por armónico llamamos en que todo el mundo gane, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso. Bueno, leamos un poquito para elaborar o enfatizar en lo que ya hemos comentado desde ahora y un poco citar a la tradición moral. Comienza diciendo así: Korah, hijo de Ishar, hijo de Cahat, hijo de Leví, se separó a sí mismo. Se separó. Junto con Dotán y Abirán. Entonces ya dijimos, separación. Realmente de eso se trata. O sea, la Torah ha sido muy específica en decirnos qué fue lo que pasó. Se separó. Él se separó. Entonces se separó a sí mismo. Es decir, yo no pertenezco a esto. Yo voy a crear mi propia realidad y voy a vivir en mi realidad a partir de ella. Para eso tenía asociados. Tenía gente que lo secundaba en ese tipo de pensamiento. Es decir, nosotros hacemos las cosas como a nosotros nos vienen ganas. No vamos a hacer las cosas como las hace Moisés ni como las hace Aarón. Y por consecuencia, como las hace Akadosh Baruj Hu. Porque básicamente ya sabemos que lo que hace Aarón y lo que hace Moisés Rabbeinu es lo que les dice Dios. Ellos no actúan por sí mismos. Eso está clarísimo, de principio a fin. Es más, la caída, por decirlo así, de Moisés Rabbeinu, que a todos nos duele, como es natural, es precisamente en el momento en que hay disensión, en que él quiere básicamente tomar una actitud por su propia cuenta y no lo que le dice a Akadosh Baruj Hu. A Akadosh Baruj Hu le dice, háblale a la piedra, y él le pega a la piedra. Si yo le dije que le hablara, no que le pegara. Esa sola, por decirlo así, malinterpretación, o sea, esa sola adaptación de Moshe Rabbeinu a su propio criterio, le costó la entrada a la salida, a la entrada a la tierra prometida. Estamos hablando acá de que las cosas no son como nosotros sintamos que debe ser. En ese momento, básicamente, en ese momentito, en ese segundo, Moshe Rabbeinu perdió el control, básicamente. Perdió la conexión con el Creador. El Creador le dijo, háblale. Él dijo, yo creo que va a funcionar la piedra si le doy. Entonces estamos hablando también de un líder. Pero no estamos hablando de una persona común y corriente. O sea, estamos hablando de una persona que está en contacto directo, cara a cara, boca a boca, como lo dice la Torah, con el Creador. Y aún así, pasa. Entonces tenemos que estar muy vigilantes de esa maquinita o de ese animalito, de esa bestia salvaje, como la llaman algunos, que se llama ego, ¿no? Y tener mucho cuidado. O sea, la idea es mantenerlo a raya.
O hacer como dicen nuestros sabios del Talmud, ¿no? El buey salvaje, un toro salvaje fuerte, que le llaman buey, tiene la capacidad de destruir un campo o de plantarlo. Ya hemos dicho que en la tradición mística hasídica, el toro o el buey salvaje representa el ego. Pero ¿qué pasa? El ego sirve para destruir o sirve para construir. Pero la idea es que aprendamos. Te la decía ahí, que mira lo que pasó a Cora, que mira lo que le pasó a Moshe Rabenu, que mira cómo pasó esto, etc. La idea es ver cómo se relaciona eso, cómo se relaciona, no, cómo está eso ligado a nuestra conciencia. De ahí que insistamos en cuál es la agenda, o sea, qué es lo que nos motiva a tomar decisiones. ¿De dónde viene la motivación? Si es una motivación en aras de nuestra relación con Dios, tal como lo define la Torah, o en aras de básicamente lo que nosotros deseamos, codiciamos, envidiamos, deseamos. Uno dice, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué pasó aquí? Y a partir de ahí, hacer lo que tenemos que hacer. Bien, entonces se separó, ojo con esa separación. Entonces, es interesante porque Moshe le responde cuando Korach se revela, básicamente, o sea, quiere poner en duda el liderazgo de Moshe y de Aarón. Dice que él le habló a Korach, Moshe Rabeno, y a su entera asamblea, o sea, el grupo que respaldaba a Korach, diciéndole: en la mañana Hashem va a dar a conocer aquel que para él es su sagrado. Estaba refiriendo a Aarón a Cohen. Y él se acercará a él. Entonces empieza a decirle qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que trajeran unos recipientes para hacer un incienso, etc. Eso ya lo leen ustedes. Pero el punto es que le dicen la mañana. Pero nuestros sabios místicos así dicen: ¿por qué en la mañana? Podría ser en la tarde o en la noche, inclusive, o en ese momento. Entonces ellos empiezan a analizar términos, ¿no? Boker, mañana. En la mañana es cuando sale el sol. Es cuando todo está claro. Es cuando hay claridad. Entonces ellos dicen, algunos exégetas, algunos sabios del Talmud dicen, es lo que estaba diciendo, le estaba dando tiempo a Korah y a los conspiradores a que en la mañana, cuando tuvieran más claridad de pensamiento, tomaran ellos una decisión, o sea, pensando que ellos iban a reconsiderar su actitud e iban a cambiar. Sin embargo, eso no pasó. Pero visto de un modo, ya como dijimos, más profundo, la idea es que Hakadosh Baruj Hu realmente se relaciona con nosotros de día. Cuando estamos hablando de día es con claridad. O sea, tenemos que evocar la claridad cada vez que tomamos una decisión. O sea, no tomemos las decisiones cuando estamos en la oscuridad, cuando estamos en la noche, desde el punto de vista simbólico de la noche. Pero no hay luz, no hay referencias. Cuando uno entra a un cuarto oscuro, no hay nada ahí. Sí puede haber algo dentro, obvio. Un mueble, no sé, un escritorio, una alfombra, un televisor, adornos, lo que sea, ¿no? Puede que el sitio esté lleno, pero mientras hay oscuridad no sabemos lo que hay ahí. Y lo vamos a saber. Probablemente nos vamos a tropezar con algo. O sea, en el momento en que prendemos la luz del cuarto, sabemos que cada cosa está en su sitio.
y sabemos por dónde caminar. Entonces todos esos elementos simbólicos que usa la Torá a veces, o las palabras en sí, o el contexto en que se dan, ¿no? En la mañana, ¿no? En la oscuridad, separa la oscuridad de la luz y la luz de la oscuridad, divide entre el día y la noche. Nos están dando una lección. Si nosotros también tenemos que hacer el mismo proceso. Tenemos que tener claro qué es cada cosa, qué es día, qué es noche, qué es luz, qué es oscuridad. A partir de ahí tomamos decisiones. Bien, entonces ya vemos que Akadosh Baruj Hu responde, como nos cuenta la Torá, y la respuesta es contundente. En algún comentario de los 3 comentarios que hicimos sobre Korah en el blog, en alguno de ellos nos referimos a el fenómeno que ocurrió, o sea, la tierra se abre, todos los conspiradores básicamente son tragados por la tierra. Entonces la Torá nos dice que fueron tragados vivos. Nuestros sabios dicen, bueno, pero ¿qué necesidad hay de decir que se los tragaron vivos si ellos se supone que estaban vivos cuando se los tragó la tierra? O sea, ¿por qué la Torá dice y se los tragó vivos? Es importante esto, o sea, ya hemos dicho que la clave, los mejores sabios, o sea, las mayores lecciones que hemos recibido de nuestros sabios, de la Torá, es a partir de la semántica. Todos los lingüistas consumados empiezan a analizar palabra por palabra, ¿qué tiene que ver esto? Porque hay una redundancia aquí. Supone que los tipos estaban vivos cuando murieron, o sea, ellos no murieron antes de que se los tragara la tierra, estaban vivos. Entonces, ¿por qué mencionarlo? Entonces, la conclusión que saca, yendo a un punto de vista más profundo, como ya dijimos, dentro del misticismo hay muchas claves, por eso lo citamos constantemente, especialmente la corriente hasídica. Ellos dicen porque estaban conscientes de lo que estaban haciendo. O sea, hasta el último momento estaban vivos. O sea, ellos entraron a la tierra vivos, no entraron muertos. Entraron a un nivel de conciencia inferior, material, conscientes. Si nosotros estamos metiéndonos en una parte, nos estamos materializando a tal punto de que vivos vamos a seguir dentro de esa materialización que vamos a sufrir. O sea, al ellos convertirse en tierra, siguieron vivos, conscientes de eso. O sea, en otras palabras, pudo haber habido una muerte física, natural, se los tragó la tierra. Pero también tenemos que verlo como si ellos realmente siguieron vivos, pero materializados como la tierra. O sea, siguieron viviendo dentro de una conciencia materializada, ajena al Creador, separada del Creador. Esto es bien profundo. Cuenta el Midrash que el alma de Korah era un alma sublime, un alma elevadísima. O sea, que el tipo realmente sabía muchísimo. ¿Ok? Entonces, cuenta el Midrash un Midrash de Zohar, que cuando él murió, básicamente cuando se lo tragó la tierra, su alma inmediatamente se fue al Creador y su cuerpo, obviamente, quedó en la tierra. ¿Qué traducen ellos con eso? Que es algo bastante obvio, ¿no? Cuando uno se muere, el alma regresa al Creador y el cuerpo se queda en la tierra. Sí, pero acá lo que quieren enfatizar es que la materialidad pertenece, o el materialismo, la actitud materialista ante la vida pertenece a la tierra, y la actitud espiritual ante la vida pertenece a Dios. O sea, nuestra conexión con Dios depende, ¿no?, de qué tan alto, de qué tan sublime nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras pasiones y nuestros instintos. Esos se van a ir con Dios. Los que estamos enfocando hacia Él están con Él, porque nosotros los hemos dirigido hacia Él. Esos no se quedan acá, esos se van con nosotros, con nuestra alma a Dios. Y lo material, ¿no?, la lujuria, la envidia, la codicia, la crueldad, la indiferencia, la indolencia, eso pertenece a la tierra. Pertenece a lo más denso, pertenece a la materialidad. Eso se queda aquí. Eso no puede ir al cielo.
o a un nivel superior, que le llamamos así, ¿no? O sea, esto ya lo mencionamos antes, es interesante que volvamos otra vez a hacer referencia a esto naturalmente, de repente llegamos ahí. Nosotros nos llevamos las cualidades y los atributos que el Creador nos ha enseñado en la Torah. Eso es lo único que nosotros nos llevamos una vez que abandonamos el mundo material o el cuerpo físico. Lo único que nos llevamos. El resto se queda aquí. O sea, todas las posesiones materiales, lo que pesa, lo denso, que no se puede ir, se queda aquí. Entonces tenemos que poner mucha atención en qué es lo que nos vamos a llevar, si es que nos vamos a llevar algo. Y saber de antemano que lo que nos podemos llevar es lo que es más sublime y más elevado dentro de nosotros, que es acorde con la realidad hacia donde vamos. O sea, ese Gan Eden, ese Olam Haba, ese cielo al que vamos eventualmente. Ya hemos dicho, el Talmud lo repite, lo recitamos todos los días. Cada judío tiene un lugar en el mundo por venir. No vamos a elaborar eso algún día, porque es bastante complejo, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿cómo así que todo judío? ¿Hay judíos malos? Sí. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. El punto es que cuando vamos para allá tenemos que llevarnos lo que es compatible a donde vamos. O sea, es como cuando viajamos. Si uno viaja a una tierra, a un país de tierra caliente, uno no va ahí con un abrigo de invierno, ¿no? De piel. Obviamente no, uno tiene que ir con lo que necesita ir al lugar donde va. Uno es invitado a una fiesta de realeza, más le valga a uno aprenderse cuáles son los 7 u 8 distintas cucharitas que hay para cada cosa. Porque uno va a sentarse con realeza, la realeza es así. Uno tiene que ir preparado para ese contexto, ¿no? O a un simposio de alta tecnología, más le vale a uno que sepa algo de tecnología, si uno ¿qué va a hacer uno allá? O poner ejemplos, ¿no? O sea, que tenemos que ver qué nos llevamos, qué somos. Nuestra identidad es lo que nosotros nos vamos a llevar. Entonces la idea es, mi identidad encaja dentro del Olam Haba, de la idea de definición que tenemos lo que es un cielo, un Gan Eden, un jardín del Edén. ¿Cómo se porta la gente ahí? ¿Qué hacen? Entonces nuestra tradición oral nos dice, ¿no? Nos dice, ahora, bueno, hay varios Midrashim, Batei Midrash en el Gan Eden, el Midrash de Abraham Avinu, el Midrash de Isaac Avinu, el Midrash de Jacob Avinu, el Midrash de Moshe Rabenu, Rabbi Akiva, en fin. Entonces está estudiando Torah, sí, es un lugar de estudio. Entre otras cosas, nos cuenta el Talmud, nos cuenta la tradición oral. Entonces la idea es estar preparado. Ahora, ¿a qué Bet Midrash me voy a caer yo, no? ¿Qué aporte voy a dar yo de lo que he aprendido en Torah? Si es que tengo que dar algún aporte. O si tengo un conocimiento lo suficientemente grande como para que me puedan dar algo más grande todavía. Esto por poner un ejemplo, una faceta de lo que nuestros sabios nos cuentan que hay en el Gan Eden, en Olam Haba. Pero la idea, para concluir, es que nos llevemos lo más sublime que pueda haber en nuestra conciencia. Porque eso elevado, eso sublime es lo que es. Así es como Akadosh Baruj Hu se relaciona con nosotros, con lo más sublime de nosotros, con lo mejor. ¿Qué es eso? Los modos y atributos de amor. Todo lo contrario a lo que ya dijimos antes, envidia, codicia, crueldad, indiferencia, indolencia, eso no encaja. Si ya sabemos que los modos y atributos de amor no cohabitan ni coexisten con nada diferente a ellos. Entonces la lección es, vamos a actuar de acuerdo a los modos y atributos de amor. Vamos a ser buena gente, vamos a vivir con bondad, vamos a hacer el bien. Vamos a procurar el bien, vamos a sembrar el bien. Porque eso es lo que se siembra en el mundo donde vamos a ir cuando dejemos este. Entonces de eso se trata. ¿Ok? Bien, entonces se los tragó vivo la tierra. O sea, ¿qué pasa? Surge una inquietud en el pueblo. Dice, bueno, si cada vez que uno tenga una disensión, una opinión diferente, Akadosh Baruj Hu lo va a matar a uno. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Eso es básicamente lo que ocurre después.
Entonces Moshe Rabbeinu dice, no, un momentico, aquí no va a pasar nada. Mientras nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y nos comportemos de acuerdo a nuestra conexión con el Creador, y que seamos conscientes de que estamos conectados con Él permanentemente, no va a pasar nada. Esta serie de episodios desagradables que han pasado no tienen por qué darse, como tampoco debió haberse dado, perdón, la transgresión de los espías ni el becerro de oro. O sea, no había razones. Pero ocurrieron en aras del libre albedrío, en aras de la disensión, en aras del antagonismo, en áreas de llevar a contraria, en aras del ego. Entonces la idea es que aprendamos de eso. ¿Ok? Bien, entonces inmediatamente, interesantemente, después de eso aparecen las ofrendas al Cohen y a los Levín. Como decir, ustedes le han hecho una ofrenda, una afrenta, o sea, una ofensa, a poner en duda de que la conexión permanente con el Creador es a través del sumo sacerdote. Ya dijimos que el sumo sacerdote representa nuestro conocimiento de la conexión permanente que tenemos con el Creador. Por eso es que el sumo sacerdote es el que está en constante conexión con el Creador, el único. Entonces esa conciencia de conexión nosotros tenemos que honrarla, tenemos que protegerla, tenemos que ofrendarle lo mejor de nosotros. De ahí vienen las ofrendas para los Kohanim y los Levín. Entonces ya vimos que ocurre un milagro nuevamente para que la gente no tuviera ese sentimiento de, ya sea de envidia o de celos, ¿no?, de la familia de Aarón, pues el sumo sacerdote. Moshe dice, traigan una vara cada una de las tribus. Entonces vamos a ver qué pasa con esa vara. Kadosh Baruj Hu nuevamente, después de haber hecho que Korah y sus conspiradores se los tragara a la tierra para probar de que el líder espiritual, la conexión con el Creador es de Aarón, vamos nuevamente a hacer otro proceso que para satisfacer su ego, su desconfianza, sus dudas y sus aprensiones, vamos a ver nuevamente. Y vemos que el milagro se da de una manera extraordinaria porque la vara de Aarón florece, da fruto además de eso. Cuenta Midrash que esa vara está en el Arca de la Alianza, donde nunca se pudrió el árbol, está ahí vivo, floreciendo, dando almendras. Es muy hermoso esto. Entonces, ya vimos que vienen los regalos, las ofrendas a los Kohanim, los diezmos para los Levín, y con eso concluye la parasha. Entonces, es importante que hayamos aprendido esta lección porque todos tenemos esto, ya lo hemos dicho, y hemos caído y seguiremos cayendo y tenemos puntos débiles, ¿no? Somos parte de nuestra naturaleza humana, pero la idea es aprender. Y aprendemos a través del conocimiento del Creador. O lo que conozcamos y aprendamos todos los días en aras de nuestra conexión con Él. ¿Qué es lo que es Él? Ya sabemos lo que representa. Él se relaciona con nosotros a través de sus modos y atributos, y de sus mandamientos, y de sus leyes, de sus estatutos. Entonces a partir de ahí vamos a tener todas las cosas claras. Y hablando de estatutos, la parashá de la semana próxima, que es Hukat, tiene que ver con un estatuto precisamente a raíz de esto, de que hay cosas que no vamos a entender de nuestra relación con Dios y de Él, como causa, como razón. Pero la idea es que a pesar de eso que no entendamos de Él y de nuestra conexión con Él y de lo que Él quiere que nosotros hagamos, eso no sea motivo para que nos separemos de Él. O sea, a pesar de todo lo malo que nos pueda ocurrir, tenemos que tener presente siempre de que somos una emanación del Creador. Y por ser una emanación del Creador, somos producto de su amor porque nos protege y nos sustenta. Esa protección y ese sustento es amor, como la manifestación material del amor de Dios. Bien, entonces mandándole muchas bendiciones, muchos saludos, muchos afectos desde Jerusalén. Estamos acá pasándonos unos días. Les deseamos un resto de día y de semana muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.